Entonces, una vez más les damos la bienvenida a nuestro espacio de la Escuela de Bhakti, nuestra lectura, Evolución Subjetiva de la Conciencia. Estamos leyendo a Srila Siddhar Maharaj. Estamos celebrando el poder escuchar con atención. Estamos reflexionando al respecto. Comienzo. También cantamos nuestras invocaciones para que este conocimiento sea bien aprovechado. Estamos en un momento de gran ventaja si consideramos las diferentes espacios que podemos ubicar podemos obtener el universo, espacio, condiciones de vida que están a nuestro alcance para mirarlas, apreciarlas, cuidarlas y también para contrastarlas. Estamos hablando de los animales, tenemos que apreciarlos, cuidarlos, las diferentes formas de vida y contrastarlas, es decir, cuáles son las ventajas, desventajas, qué significa tener una forma de vida humana y qué significa poder seguir una idea, poner atención, cultivar nuestro entendimiento, cultivar nuestra sensibilidad. Y este es el camino del yoga que nos permite, sin desesperarnos, sin entristecernos, darnos cuenta que nuestro intelecto nos va a llevar a una cierta comprensión de causas o efectos, pero no como un esquema 100% cerrado. Muy interesante ver cómo ciertas cosas pueden ser muy bien planeadas, pero ninguna puede ser 100% asegurada de que va a funcionar así. Ese pedacito que queda, el pedacito de la incertidumbre en toda situación, es algo, como decimos, que nos puede aterrar en nuestra mentalidad de querer tener cierto control y seguridad, pero que el yoga nos enseña ese pedacito que falta, no nos tiene por qué causar miedo, podemos hacernos amigos, amantes, compañeros de ese pedacito que falta, que se puede volver todo el factor determinante frente a todo el otro porcentaje. Es decir, puede crecer tanto que simplemente hace que todo el determinismo, todo ese karma que existe, se vuelva muy pequeño, haga parte prácticamente de una anécdota y es invitado uno al mundo de la incertidumbre, de la dulce incertidumbre que es la voluntad del infinito Señor. Y esto es toda una perspectiva tremendamente alentadora cuando nos ponemos seriamente a considerar nuestra existencia desde todos estos diferentes puntos de vista, desde el existencialismo, desde el determinismo, desde el destino, desde nuestro condicionamiento. Esa pequeña salida, Borges lo decía muy lindo, estás en tu celda y todo es oscuro, pero desde una pequeña rendija está Dios que acecha. Es un muy, muy hermoso poema que justo quisiera leerlo, porque de tanto en tanto es bueno esta perspectiva. Dice así, mm, 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 porque soy lento. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. Ajá. Dice el dicho, ya lo pasado, pasado, no se puede cambiar el pasado. Y Borges aquí nos habla de la contundencia del destino y dice así como tan rígido como el ayer es el porvenir. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable. Estamos leyendo como el libro de la vida donde ya están las siguientes letras y cada cosa es una letra. No hay cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres, la ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro.
pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Ah, hermosísima forma de acercarnos a la comprensión del destino y de las voluntades. Entonces hay un pequeño porcentaje que se nos dice una vez, si se le pone atención, si es alentado, si se le da espacio donde guardamos las mejores cosas, en eso que llamamos corazón, que es básicamente donde está las semillas de sentido, donde está el objetivo de vida, el propósito. Sí, por algunos arreglos de los santos y las santas en su capacidad de disparar muy certeras flechas, nos disponemos, abrimos justamente el corazón, el pecho, dejamos flechar de las palabras que nos dan una perspectiva, que nos permiten movernos, que nos entregan un ideal. Ahí entonces estamos siendo caminantes de la senda del Bhakti Yoga. Y ese es nuestro espacio, el cultivo el estímulo de nuestro entendimiento y de nuestro sentir bajo unas palabras que nos, nos abren el entendimiento y nos fortalecen. Ese es el propósito, ese es el efecto del Krishna Kata, de la escucha, cómo nos vamos sintiendo que se va poco a poco quitando el velo de malla de lo que no es, de lo que no importa, de lo que nos roba tanto el tiempo y la atención. Y sentamos una vez más en el trono de nuestro corazón esta perspectiva de la dulzura infinita. Nuestra sesión anterior entonces abordamos uno de los temas, digamos, más interesantes, más necesarios, una pregunta casi que obligada. Algunas personas la hacen de manera explícita, algunas otras personas no, pero podríamos decir que por el corazón, en nuestro contexto de todos, pasa la pregunta de, bueno, están hablando de lo divino, están hablando de Dios, pero tanta gente habla de lo divino, tanta gente habla de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Eso tiene un meme, a mí me gusta mucho, no es un meme, lo vieron meme, pero es una frase, no recuerdo el autor, que dice, todas las religiones dicen que las demás están equivocadas. Y dice, y todas tienen razón. Porque caemos tristemente en la perspectiva religiosa, es apoderada por el institucionalismo conveniente, entonces parece que se reduce nuestras oportunidades de conocer a Dios a lo que cierta gente ahí de manera explotadora le ha dado por administrar bajo unas estructuras ahí que resultan muy a menudo aplastantes. Puro sectarismo, pura inmadurez, puro poder, no tiene nada que ver con lo bonito, puros juegos del burdo poder y de la explotación. Ahora, más allá de eso, entendiendo a lo que debería ir la verdadera necesidad, que es una necesidad espiritual, que es una necesidad religiosa, entendiendo espiritualidad como esa búsqueda de inclinación personal por establecer un entendimiento del propósito de vida y del entendimiento completo del ser, diferenciando y dándonos cuenta de los cambios físicos del cuerpo y siguiendo esa línea con sensibilidad y con espíritu de inquisición sabia. Nosotros llegamos a la palabra espiritual como como una, eh, como un concepto, como una realidad, como una experiencia. Y es por eso entender espiritualidad de esa manera, entendiendo religión como todos los necesarios acuerdos que necesitamos para llevar esta vida bien, aquello que nos permite compartir los símbolos con los demás, nos permite construir las cadenas de entendimiento, nos hace hacer los famosos que hemos hablado, construcción, el constructo social, la construcción social nos permite hacerla con entendimiento profundo y sensible de nuestras necesidades. Porque también puede hacer, si ustedes saben, y es muy repetido ahora eso, es un constructo social, como
para decir cualquier cosa puede ser cualquier cosa, pero no, cualquier cosa no puede ser cualquier cosa. Construimos las cosas según las necesidades. Y hay unas mejor hechas que otras peor hechas, como una casa. Puedes decir, todas las casas son constructos sociales, no tienen que ser de ninguna forma en particular, no, no tienen que ser de ninguna forma en particular. Pero por supuesto que tienen que responder a unas ciertas necesidades y que hay casas más, mejor hechas y casas peor hechas, y casas que se pueden entender y dar a sus habitantes un buen vivir y otras casas que los estresan. Entonces, no que sea libre, significa que puede ser hecho de cualquier manera, cosas que se confunden muy, muy habitualmente, porque bueno, como no hay normalmente referentes de cosas bien hechas, parece que toda nuestra historia eso nos ha entregado explotación y violencia, entonces uno ya dice, no, pues eh, no tenemos nada, nada bien hecho, vamos a construir todas las nuevas formas de las nuevas formas de las nuevas formas. Y hay progreso y hay nuevas formas constantes, por supuesto, pero están los criterios, la sabiduría, y existe también la mediocridad y la improvisación. Entonces, desde el retomar las preguntas espirituales y religiosas, encontramos entonces las diferentes opciones y si la Sierra Maharaj nos dice, eh, bueno, a partir de una pregunta, esto todo ha nacido de la pregunta, dos cosas nunca son iguales ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Ah, perdón, no, la pregunta es, ¿cómo se puede determinar si una cosa es superior a otra? Hablando específicamente de esta oferta religiosa. Entonces dice, hay que juzgar las cosas desde, decía, esto es un repaso, nuestra sesión anterior, desde su carácter universal, desde su conexión con el centro. Y entonces dice, pone el ejemplo de la moneda, dice, las monedas en un aspecto ideal o antiguo están respaldadas por el patrón oro. Y ahora no, ya se volvió todo un poco más loco. Entonces dice, así existen muchas denominaciones de libra, rublo, dólar, pero depende de qué tanto estén respaldadas en ese concepto universal, van a ser efectivas o no. El nombre, claro que podría ser cualquier otro, y la forma puede tomar muchas diferentes. Es decir, no se tiene que llamar rublo, se puede llamar dólar, se puede llamar rupee, y no tiene que tener los mismos colores, puede tener otros colores, pero el respaldo en el patrón oro debe estar. Entonces, hay que juzgar qué tiene valor o no en cuanto esté verdaderamente presentando un respaldo. Por eso, el, el buen entendimiento de nuestro camino tiene que ver mucho con la propia sinceridad y con la propia capacidad de pasarlo por nuestro corazón, nuestro entendimiento, de ponerlo en práctica, porque todo lo demás puede volvernos muy, muy locos y muy convencidos de que lo estamos haciendo bien. Existe el espíritu gregario, entonces uno ve ahí, hay un montón de gente, uno dice, pero bueno, entonces así es la cosa, y se le olvida, deja relegado que no, no es una cuestión externa de donde hay más gente o donde hay más opulencia, donde hay más impacto, sino qué capacidad de transformación tiene y de conectarnos con el centro. Y esta ciencia espiritual del Bhakti profundiza a este respecto y nos dice, y el centro está formado por unas características. Satchidananda, lo que es durable, lo que está en capacidad de ponernos en conocimiento de lo que es el centro y lo que nos da felicidad en la medida en que las diferentes manifestaciones religiosas, espirituales puedan darnos esta información, esa medida van a ser más verdaderas o menos verdaderas, más superiores o menos superiores. Y ahí el Bhakti es bastante capaz de llevarnos muy paso a paso a lo que se conoce como el concepto Krishna. Y ahí es donde termina, por lo menos terminamos la vez pasada, en ese encarnación de toda la éxtasis, de toda la belleza, con sus juegos, con sus historias. Por supuesto, cuando alguien presenta un nombre distinto, ahí es donde vemos que la institucionalidad muchas veces nos hace mucho mal. Entonces, justo ayer una de las estudiantes preguntaba, bueno, decía que su novio le preguntaba, lo hemos hablado aquí varias veces, que si estaba orando en un nombre particular de la divinidad, no se sentía que estaba traicionando otro nombre de la divinidad que antes tenía. Y esa respuesta no puede ir desde afuera, esa pregunta siempre tiene que ir desde adentro, es decir, uno tiene que preguntarle a su
forma de la divinidad antigua si es que este nuevo forma lo está traicionando? Y esa pregunta debe hacerse con, con toda la libertad del caso, como siempre, y va a llegar la respuesta y además van a llegar las... De entrada uno ya puede saber que esas peleas entre las divinidades son muy extrañas. Algunas de las dos entonces son falsas, algunas de las dos estamos teniendo un acercamiento falso. Que si te dicen, no, yo solo manifiesto mi divinidad así. Es muy raro eso. De entrada uno puede ver eso como muy raro. Ya es ponerle límites y por qué se los pone uno. Y es muy chévere porque uno se da cuenta que está practicando de una forma sectaria. Está, está no relacionando con la divinidad que de por sí es libre y se manifiesta de tantas formas, sino que está atraído por una institución particular, una forma de verlo, que no hay nada de malo en verse atraído por una forma de verlo de una institución, pero si ya llega a limitar y a interferir y a traumar otra forma, ahí también es complejo. Pero cuando eso se quita y cuando uno dice, ok, vamos a estudiar la divinidad, no dejándome que sea atrapada solamente bajo esta visión, tomando las visiones colectivas, las congregaciones, la forma de verlo como un aliciente para que fluya un mayor entendimiento y no como una limitación a ese entendimiento, porque no es que sea un obstáculo la forma particular de verlo, puede volverse un obstáculo. Entonces, en la medida en que ya superamos ese y concebimos los miles y millones de nombres de la divinidad y los miles y millones de formas, que no es fácil llegar a ese punto con verdadera honestidad, ahí nos vamos a dar cuenta de que podemos ir al siguiente paso y es concebir por qué entonces hay otros nombres y a qué apelan sus características. Y vamos a profundizar y vamos a darnos cuenta, sí, efectivamente es la misma persona, pero hay diferentes niveles. Entonces decimos, hay muchas perspectivas, ¿sí? En el sentido de verlas como de una cosa desde diferentes ángulos. Eso existe. Pero a la par que existen perspectivas, existen cercanía con el objeto que estamos mirando, con el concepto, con la idea, con la persona. Entonces, sí, esto puede verse de muchas maneras, toda la gente la ve de diferentes maneras y claro, toda la gente la ve de diferentes maneras, eso es parte de la opulencia, pero no significa que todas las diferentes maneras de verlo lo estén viendo con la misma cercanía, el mismo detalle. Entonces ahí están las dos cosas combinadas, la apertura generosa de muchas perspectivas para ver lo divino, pero también la necesidad de decir, bueno, ¿será que dentro de todas las perspectivas hay unas más cercanas a otras? Y esa es la invitación, ese es lo que el concepto Krishna presenta. ¿En qué? En que ya vamos a entender que a Dios se le puede mirar desde su grandeza de poder, desde su capacidad intelectual o desde su capacidad de amar específicamente expresada en su propio idea de amor, no una idea de amor que es una proyección de nuestras necesidades particulares. Por eso esos temas necesitan entender antes de esas perspectivas y de esas cercanías qué es verdaderamente espiritual y qué es material, porque seguramente escucharemos la concepción de Dios en términos de amor. Pero cuando revisamos en cuál es esa definición de amor, vamos a ver que es una definición todavía muy sentimental, muy marcada por nuestro bienestar material. Entonces el espiritualista debe ir así, comprendiendo esos pasos. ¿Qué es lo espiritual? En su propia autonomía, en su propia dulzura. Y cómo debo estar alerta para cuando estoy proyectando y contaminando con mi versión del amor esa región. Y no quiere decir que mi versión material del amor tiene que ser desechada, pero sí tiene que ser puesta en el lugar donde le corresponde. Tenemos la tendencia a eh, a exagerar nuestro sentimiento con muy poca autocrítica y capacidad de revisar, ¿será que esto sí tiene un sustrato verdadero o está atravesado por necesidades externas, ¿no? ¿Qué tanto estoy buscando es una cierta conveniencia en el plano material o qué tanto es un amor sincero? Eso tiene miles de canciones. Imagínate cuántas canciones no han
reclamado amor sincero, o el amor que se acaba, o el amor a dónde va, mejor dicho, tantos tangos, vallenatos y canciones de todos los estilos podemos citar aquí al respecto. Entonces, hay una ciencia del amor, hay una forma de comprenderlo y el Bhakti es un entrenamiento particular al respecto. Ahora, en ese camino vamos a leer, si la Sri Maharaj va a decir lo siguiente, y esto puede ser atendido. Leemos aquí evolución subjetiva de la conciencia y esto puede ser entendido a través de la ayuda de Sri Guru y su gracia. El agente sabio, la persona, uno se aterra desde un punto de vista de la persona, pero eso solo muestra nuestra herida, nuestro complejo, la persona. Evidentemente porque no hemos sabido ser persona muchas veces y porque las personas nos han decepcionado. Pero persona es un adjetivo. Justamente de ahí sale el dicho de hombre no es persona. Es un dicho para denunciar el carácter de los hombres que son malos de por sí. Entonces, es un dicho es chistoso. A mí me parece muy chistoso. Dice, hombre no es persona. Dicen las mujeres entre ellas porque parece ahí o algo que siente y es chévere, pero no es una cosa mala. Pero de ahí podemos deducir que si estamos denunciando que hombre no es persona, podemos deducir que persona es algo bueno. Entonces ahí está, cuando nos dicen el agente divino a través de personas, es un principio de ayuda que se llama Siguro, que es el principio de la educación, y su gracia que se manifiesta de miles de maneras, pero una de las miles de maneras que se manifiesta es a través de personas. Vemos que es chévere, no debemos tener tanta resistencia que una persona. No, estamos hablando de lo divino, de lo lindo, de lo hermoso. Si a eso le pones la palabra persona, lo dañas, como si persona fuera malo. Todo lo contrario, este es uno de los límites del Bhakti muy interesante, que normalmente no es tan fácil de transitar, lo hemos encontrado muchas veces. Estamos hablando de Dios, de lo divino, lo trascendental, y ay, sí, tan lindo, lo siento. Después la persona. No, a mí déjeme la idea de que es una energía para que no haya mucho más que actuar, pero la persona es muy exigente, justamente, y lo hace mucho más real. Más real no que el otro sea irreal, lo hace más concreto, digamos, más, por más sustancia, porque permite un mayor intercambio entre personas. Y esto puede ser entendido a través de la ayuda de Sir Guru y su gracia. Se puede explicar que la necesidad de Guru está ahí, es universal. Muy bello estos principios que atraviesan a cada persona y a cada acción. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero es muy bello. O sea, somos personas con la capacidad de aprender. Y aprender algo se hace muchísimo más efectivo cuando tenemos quien nos lo enseñe. Es así de universal, así de lógico. Dice, errar es humano, pero errar no es una tendencia interior. Muy bello es. Que nosotros a veces nos quedamos ahí en una suerte de hacer las paces con el mundo y con todos, pero son las paces muy mediocres. Ay, sí, todo el mundo se equivoca, yo también me equivoco, errar es humano. Y listo, fin. No dice, no te quedes ahí porque no es tu tendencia natural. No es que no esté diciendo, voy a ponerme a hacer esto a ver con cuántos errores lo hago. No, yo voy a empezar a hacer esto. La tendencia es hacerlo bien. Entonces, errar no es una tendencia interior. Dice, Sri Gurudeva viene para darnos alivio a nuestro problema interno. Gurudeva entendido como la persona, pero sobre todo como las personas. De esta manera la concepción de guru puede desarrollarse. Alivio al problema interno, la tendencia a- al criterio de corrección, no la mediocridad. Sí, todo el mundo se equivoca, ya vivamos ahí entre los errores de todos. Se puede inferir la necesidad de guru de la base universal de la naturaleza que está presente alrededor de nosotros. Entonces, ahí se puede inferir, es muy interesante esto. Puede inferir cuando este no es un concepto muy chévere, no es un concepto que te está siendo impuesto, es un concepto al que se te invita a dar la oportunidad bajo una visión objetiva de tu entorno, de esa necesidad
de, como la has tenido en tantos campos, de guía, dice. Y desde allá, esa necesidad, ese poder, esa visión, dice, desde allá se moverá gradualmente hacia el absoluto. Eso va en creciendo, muy bello. Finalmente, la concepción, finalmente, la concepción de guru vendrá a Krishna. En el sentido más elevado, Krishna es el guru. Entonces la forma de entenderlo, todo esto está funcionando, es por un propósito muy particular, no hay que olvidarlo. ¿Quién puede remover nuestras dudas y satisfacer todas nuestras inquietudes? Solo Krishna. Entonces, si alguien, una persona, que es el guru, lo hace, es porque está con plena conexión con Krishna o es porque está siendo un instrumento de Krishna para eso, porque solo Krishna puede. Entonces ahí está la persona, pero, como se dice, investida con el empoderamiento particular del Shakti de Krishna. Dice así, gradualmente nuestra fe se desarrollará y nos llevará al único que puede aclarar todas nuestras dudas. Así es un puente. Al final lo que hay detrás, o lo que nos pone en contacto, es con la fuente, con Krishna directamente. Ese es el sustrato de fondo. Podemos tener dudas sobre dudas. Se puede ir una duda y miles de dudas pueden venir, pero el guru es quien puede aclarar nuestras dudas. Muy interesante. Miles, una y pueden es una cosa de nunca acabar, lo hemos dicho. El camino de la duda es un camino perfecto en sí mismo. ¿En qué sentido? En que eso es ilimitado. Por eso es perfecto en sí mismo, en ese sentido. Pero a pesar de que es perfecto en sí mismo, es inútil. Ajá. Y no puede quedarse atrapado en la perfección de la duda. ¿Qué es que sentirse atrapado en la perfección de la duda? Darse cuenta que de todo puede dudar. Y decir, wow, encontré algo inagotable, perfecto. Y además me da un aire de sentirme muy interesante. Encontré el refugio en la duda. De todo puedo dudar. Soy un escéptico. Bienvenido al mundo del ser que todo lo duda. Tráeme cualquier cosa aquí y yo te demostraré cómo de eso se puede dudar. Y eso uno se puede gratificar y decimos, vivir ahí, pasarse a vivir ahí siempre. Pero después viene la duda sobre la duda, muy interesante. O la pregunta, y decir, ok, qué lindo viene la duda, pero ¿y eso para qué te sirve? ¿A dónde te está llevando? ¿Hay algún progreso en eso? Vamos a encontrar que no. ¿Ha mejorado tus relaciones? ¿Te ha dado un nuevo sabor? No. Entonces uno puede quedarse, a veces hay una cosa muy moderna, tengo esa imagen como muy presente. Bueno, cuando uno va a una tienda de helados, que también hay tiendas de paletas, y entonces uno no ve la cosa esa y uno dice, wow, ¿cuántos sabores de paletas? Y uno en ese momento tiene mucho poder en sus manos, porque uno puede escoger cuál sabor de paleta va a escoger. Pero ese poder solo verdaderamente toma importancia cuando lo utilizas y escoges y lo pierdes, porque ya no tienes tanto poder de escoger porque escogiste uno. Entonces así uno puede quedarse como lleno dudo de todo, estoy dudando cuál paleta escoger, puede ser esta, puede ser aquella, tal, y uno ahí se gratifica, pero si no vas, superas ese estado, no vas a probar ninguna paleta. Entonces está, miles de dudas, hay que tener la intención, hay que desmontar esa trinchera tan intelectualmente sólida, pero tan inútil. Ir adelante. Vidyate Hridayagranti Chidyante Sarva Samsaya. Bhagavatam 1:21. ¿Quién puede alejar toda la suspicacia de nuestra mente? Él, quien es pleno. En esta forma debemos progresar. El nacimiento de nuestra fe puede estar en el intelectualismo, pero su meta es trascendental. Muy interesante. Entonces sí, pueden hacer, y necesitamos que así sea, que nuestra fe esté cargada de razones y de análisis y de formas y de puntos de vista. Tenemos que comentarlo. Nuestro catálogo puede estar
enriquecido, de hecho lo está con los análisis. Pero la meta no es el análisis por el análisis mismo, no se queda en el plano intelectual. Muy lindo. El nacimiento, dice, el nacimiento de nuestra fe está puede estar en el intelectualismo, y decimos puede porque hay gente más, ¿cómo se llama eso? Más espontánea, y en diferentes grados, ¿no? Hay gente que necesita mucho intelectualismo, hay gente que es más espontánea para que su fe crezca. Pero su meta es trascendental. Entonces ahí es muy repetido, muy enfático este punto para entender las fuerzas y a dónde vamos. Para entender el método, de hecho, el nacimiento de nuestra búsqueda y su destino vendrán a juntarse. De la potencia de Krishna nace nuestra fe. Después, moviéndose a través de todo el infinito, vendrá nuevamente esa potencia de donde tomaremos nuestra posición eterna. Entonces, Krishna mismo en su potencia hace nuestra fe y se va a juntar esa potencia que él ha puesto en nosotros con el mismo. Dice, después moviéndose a través de todo el infinito, bello, qué imagen, ¿no? Vendrá nuevamente esa potencia de donde tomaremos nuestra posición eterna. Entonces, una cuestión eh, de, de juntar elementos. Nuestra propia inclinación, nuestra sospecha con la confirmación y el ejercer. Así está diseñado el mundo espiritual, ejerces tu potencia divina. Conciencia de Krishna quiere decir el infinito en el finito. Entonces, un juego de palabras muy interesante. El infinito, el poder de Krishna en el finito que somos nosotros, nuestra mente. La conexión afectiva del finito con el infinito. Finito somos nosotros, el infinito es Krishna. La conexión afectiva, qué lindo, ¿no? Conexión afectiva. Conexión económica, hay conexión conceptual, hay conexión eléctrica y hay conexión afectiva. Estamos hablando de la conexión afectiva. La conexión afectiva del finito con el infinito lo ayuda a vivir en el infinito. El finito, apoyado por el infinito, puede volverse infinitamente dotado de recursos. Nuestro Guru Maharaj dio el ejemplo que si una mujer pobre se casa con un príncipe, aunque ella pueda no tener nada, por su relación afectiva con el príncipe, se vuelve una princesa. Así, alguien no tiene nada, solo con una relación amistosa consigue mandar sobre todo. Esta es la naturaleza de la conciencia de Krishna. Qué bello. Entonces sí, desde un punto de vista no tenemos nada, no nos sentamos ahí a producir amor, afecto. Necesitamos la fuente del amor, la fuente del afecto, el ejercer eso. Y entonces pasamos de la nada, del infinito, muchas veces sentimos del finito, muchas veces sentimos lo finito. De hecho, esa es la experiencia material, la experiencia de lo finito. Pero todo puede cambiar milagrosamente, ¿cómo decir eso? De repente, apabullantemente, cuando el infinito dice, pero tengo este contacto con lo infinito, con la fuente de todo el amor, y me vuelvo entonces como aquella muchacha pobre que se casó con el príncipe y se volvió princesa. O si queremos, deconstruir las estructuras como el pobre muchacho que se casó con la princesa y se volvió príncipe. Los recursos de uno pueden incrementarse de esa manera, con ese contacto. Intrínsecamente una jiva alma es insignificante, es un punto infinitesimal de un punto, es un punto infinitesimal de un punto, pero puede entrar en relación afectiva con el absoluto, perdón, pero por entrar en una relación afectiva con el absoluto, consigue la facilidad de todas las ventajas de una vida con el absoluto. Luego, él o ella estará en posesión de todo. Y de hecho, realmente no podemos averiguar la potencia de alguien o su poder sin considerar su relación con los demás. Muy interesante esto. ¿Cuánto poder tiene eso? Pues en cuanto su acción, en cuanto su dirección sea efectivo en un entorno de intercambio. Muy sencillo, muy lógico. Dice, realmente no podemos averiguar la potencia de alguien o su poder
sin considerar su relación con los demás. Israel es un pequeño país, muy de moda. Rusia puede conquistarlo en 5 minutos, pero América está ahí. Así las relaciones, las conexiones y amigos deben ser tomadas en consideración cuando entendemos el poder de una cosa. Bueno, y pone un poco de geopolítica en su momento, pero también puede decir un niño, es un niño ahí, nada, ¿qué poder tiene un niño? Nada. Pero si tiene los papás poderosos, wow. Entonces sé que es una cosita ahí como cualquier otro niño, ya tiene criados y hace cosas. Vale. Entonces sí los países pueden ser muy pequeñitos, pero tienen el respaldo, sus relaciones, sus conexiones se vuelven poderosas. Así mismo el alma, una cosita nomás, llevada para aquí, para allá, por su identificación, hace que la conciencia, la potencia del alma sea cubierta por muchas vidas, bajo muchas condiciones. Entonces, de ahí, puedes decir, a merced, estamos a merced de tantas fuerzas. Cuando nos identificamos con el cuerpo, imagínense cómo aquí en la desconexión de Krishna, es decir, la conexión con los elementos externos, Dios mío, estamos a merced de las olas, de los ríos, de la lluvia, de los mosquitos, de las bacterias, y del tiempo y de todo. Pero en relación con Krishna, bueno, ya todo se vuelve otra cosa. Dice, hay una fábula que muestra cómo un pequeño pájaro puede perturbar y aún controlar todo el océano. Una vez, un pequeño pájaro puso sus huevos en la playa, pero el océano se llevó sus huevos. Cuando el océano robó sus huevos, el pájaro se enojó y pidió que se los regresara, pero el océano no se los devolvió. El pájaro fue donde su maestra, ella a su vez fue donde su maestro, y finalmente ellos llegaron a donde Garuda, el maestro de todos los pájaros. Garuda es el pájaro sirviente que transporta a Vishnu, y Garuda vino a ayudar a ese pequeño pájaro. Él amenazó al océano. Si tú no devuelves los huevos de este pequeño pájaro, inmediatamente te beberé hasta la última gota. El océano tuvo que someterse. De esta manera, el ilimitado océano fue conquistado por el pequeño pájaro, porque tenía respaldo. Como la moraleja de esta historia, Vishnu Sharma Pandita da esta conclusión. Cuando examinamos a una persona, debemos considerar a sus amigos y a los amigos de sus amigos. Sin tales consideraciones, no deberíamos tratar de estimar el poder de algo particular. Debido a la asociación amistosa, el océano fue conquistado. Similarmente, por hacer amistad con el infinito, uno puede conquistar el infinito. Muy hermoso, con eso termina este capítulo. Bastante que reflexionar al respecto y que gozar y que celebrar. Concretamente podemos celebrar nuestra red de amigos de Krishna, de amigos y amigas de Krishna y saber que en la medida que tengamos estas, estas fuentes que nos hablan de Krishna y compañía y la capacidad de escuchar de Krishna, estamos muy bien. Tenemos ahí el, el invertir para bien todo lo que puede parecer materialmente triste y agobiante y solitario. Y no, invertir no significa abandonar, invertir significa tomarlo correctamente, como unos binóculos. Alguien puede tomar los binóculos al revés y ver todo más pequeñito. Entonces dicen que estos binóculos, mejor dicho, concluyo que estos binóculos no sirven para nada y los tiro. Así podemos hacer con la vida, con los recursos, con Prakriti. Pensar, esto es una locura, aquí solo hay dolor. Pero cuando nos dicen, toma los binóculos, ¿cómo es? Al derecho, te dice, wow, esto es maravilloso, mire, todo se acerca. Así mismo, cada cosa puede causarnos mucho dolor, apego, todo. Familia, amigos, situaciones, lo bueno y lo malo puede llevarnos justamente al temor cuando tenemos la visión del mundo de forma errada. Pero Krishna nos invita, nos da las
El concepto Krishna, en este caso nuestras conexiones con quienes están conectados con Krishna, eso sí funciona muy chéveremente. Nos dice, no, mira, toma la visión del mundo material desde este lugar, al derecho. Y ahí todo se enriquecido, fortalecido y siempre animante. Estamos entrenándonos, no es fácil, tenemos cualquier cantidad de dudas todavía, de recelos, de olvido, pero cuando estamos en buena compañía, volvemos a decir Om, volvemos a decir sí, renovamos nuestros votos, nuestra iniciación en este proceso, que es nuestra aceptación de Cristo en el corazón, y oramos para poder hacer que esto se repita. Así que hasta la próxima, Gaura Premanandi Haribol.